En la segunda parte de este video vamos a explicar las instrucciones aritméticas, como son la suma, la resta, el incremento en una unidad o el decremento en una unidad. Vamos a explicar entonces cómo funcionan estas instrucciones. Básicamente, las instrucciones de suma son dos. La primera es agregar literal a W. Esta instrucción lo que va a hacer es sumar el contenido del registro W con una constante K. Ahora ese resultado se almacena en el registro W. La segunda instrucción aritmética es agregar W a F. Es decir, el contenido del registro W va a ser sumado con el contenido del registro F. Esta D nos indica, si es 0, que ese resultado va a ser guardado en el registro W. Si es 1, ese resultado va a ser guardado en el registro F. Veamos un ejemplo en el programa que vamos a simular. Bien, antes de esto vamos a colocar esos valores para tenerlos presentes. Los ponemos como comentarios. Se compila nuevamente nuestro programa. Bien, ahora la primera instrucción es mover un literal a W. ¿Cuál literal? El valor 1, que sería este, todos los bits en 0. Esto quiere decir que el registro W, todos los bits van a tomar valores de 0. Ejecutamos y vemos cómo cambia. Ahora, agregar literal a W. ¿Cuál literal? El valor 2. Esto quiere decir que nuestro registro W va a ser sumado con este valor. O sea que ahora nuestro registro W va a tener este valor. Aquí vemos cómo cambia. La siguiente instrucción es agregar un literal al registro W. ¿Qué literal? El valor 4, que es este. Como la suma de este valor con lo que está en el registro W produce una palabra mayor de 8 bits, ese bit de acarreo se va a ver representado en el registro status en el primer bit, que es el bit C de acarreo. Veamos entonces. Aquí vemos cómo se realizó la suma y estos dos bits se colocaron en 1, indicando que hubo acarreo desde el octavo bit y hubo acarreo desde el cuarto bit. La siguiente instrucción es agregar el contenido del registro W al contenido del registro F. Como este 1 nos indica en qué posición va a estar, en este caso lo vamos a ubicar en el registro F, que sería el por B. Es decir, esto que está aquí se va a sumar con esto. Es decir, que en el por B se va a ver reflejado este valor nuevamente. Y aquí lo tenemos. Ahora, movemos un literal a W. ¿Qué literal? El valor 4. Eso quiere decir que el registro W va a tomar estos valores. Veamos, ahí vemos cómo cambia. Bien, llegamos a las operaciones de resta. ¿Cómo van a ser estas restas? Estas restas nos dice restar un literal al registro W, pero esta resta cabe indicar que se hace en complemento a 2 y se almacena en el registro W. La otra instrucción es restar el contenido del registro W al contenido del registro F, también en complemento a 2. Y tal como lo habíamos indicado antes, si D
es 0, se guarda en el registro W, y si D es 1, se guarda en el registro F. Veamos entonces qué pasa. Esta instrucción nos indica que al literal, a este valor 2, le vamos a restar lo que está en el registro W. Veamos, abramos un momentico aquí. Y vemos que literal vamos a restar el valor 2, que sería 0,000,1111, tal como lo vemos aquí. ¿Y qué valor tiene W en este momento? W en este momento tiene todas sus posiciones de bit en 1. Como esta resta se hace en complemento a 2, hay que pasar este valor a complemento a 2, y ese complemento va a ser sumado después con el literal. Bien, ahora el complemento de esta palabra de bit va a ser esta palabra de bit. La suma de esos dos nos da esto. Ok, entonces veamos. En el registro W ahora debe aparecer este resultado, 00010000. Y vemos cómo cambió. Ahora, esta instrucción nos indica que al contenido del registro F vamos a restarle el contenido del registro W. ¿Cuál es el registro F? En este caso es el por B. ¿Qué valor tiene el por B? Tiene 000011110. ¿Y qué le vamos a restar? El contenido del registro W, que es este. Bien, esta operación también se hace en complemento a 2. El resultado de esa resta en complemento a 2 nos tiene que dar el siguiente valor. Pero nos indica este 1 que ese resultado va a ser guardado en el registro F, en este caso en el por B. Entonces en el por B vamos a tener este resultado. Veamos. La siguiente instrucción incrementa a 1 el contenido del registro de un registro F, en este caso del registro por B. Este valor debe ser incrementado en una unidad, y ese valor, este 1, nos indica que va a ser guardado en ese mismo registro. Entonces veamos cómo cambia. Ahora hacemos la misma operación, incrementamos en 1 ese puerto B, pero este 0 nos indica que el resultado va a ser guardado en el registro W. Ejecutamos y vemos todo esto más 1 produce todo esto, y vemos que el flag Z se cambió de 0 a 1 porque el resultado de ese incremento produjo que el registro W tomara todos los valores de sus bits como 0. Ahora, la siguiente instrucción es el decremento al contenido de un registro. En este caso vamos a tomar otra vez el registro del por B. Este valor se va a decrementar una unidad y vemos cómo cambió este bit. Por último, vamos a hacer la misma operación, pero ese resultado va a ser guardado en el registro W. Entonces ejecutamos la instrucción y vemos cómo cambió el registro W con el resultado del decremento en una unidad de esta palabra en el puerto B. Bien, así concluimos la explicación de estas instrucciones de bit y aritméticas. Esperamos que esta explicación haya sido de tu agrado y gracias por tu atención.